Así que el día de hoy vamos a estar hablando del dominio propio. Ese va a ser el tema principal. Vamos a estar tratando de definir qué es el dominio propio. Vamos a ver por qué es tan importante el dominio propio en la vida cristiana y vamos a ver unas razones bíblicas de por qué Dios nos demanda que tengamos dominio propio. Así que vamos a comenzar orando, pidiéndole al Señor que nos guíe, que nos dé sabiduría y que podamos ser transformados a la luz de esta enseñanza que la palabra enfatiza en varios versículos. Padre, te pido por favor que en tu gracia nos ayudes no solamente a entender tu palabra, sino que nos ayudes a ser transformados, Señor. Es muy fácil a veces acomodarnos, Señor, pensar que ya estamos bien, que hemos madurado lo suficiente, Señor, pero cuando nos comparamos con tu Hijo Jesucristo, nos damos cuenta que nos falta demasiado, Señor. Y yo te pido que esta enseñanza nos dé claridad a todos y sea un ánimo para mí mismo, Señor, y para mis hermanos de crecer, Señor, de poder tener dominio de nuestras vidas bajo la guía del Espíritu Santo, Señor. Por favor, ayúdanos, danos entendimiento, danos claridad y motívanos, Señor, anímanos a tener una vida que sea agradable a ti, una vida que realmente represente que somos hechos a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Te pido por favor que nos guíes en esta noche y que tu iglesia pueda ser edificada, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos entonces a comenzar definiendo qué es el dominio propio. Y si pudiéramos dar una definición, podríamos definir el dominio propio de la siguiente manera: tener gobierno sobre mí mismo, dominar sobre mis emociones, pensamientos y acciones. Eso es lo que significa tener dominio propio. Es el llamado que hace el Padre a los seres humanos para que controlen su vida, para que tomen el timón de su vida y la controlen, pero bajo la fuerza del Espíritu Santo, con la finalidad de llegar a ser más como Jesucristo. Es el llamado que Dios hace a la raza humana para que controlen su vida conforme a la voluntad de Dios. Y esto solamente se puede lograr por medio de la fuerza, por medio de la influencia, por medio del poder del Espíritu Santo, pero con una finalidad, y es ser transformados a la imagen de Jesucristo. Esto realmente es tener dominio propio, es controlarme, es tener gobierno sobre mí mismo. Y si pudiéramos ver cómo se trata el dominio propio en el Antiguo Testamento, hay una palabra que aparece algunas veces que se habla de dominar, de tener control, y es la palabra masar en hebreo. Y si ustedes van con sus Biblias a Proverbios 25-28, podemos encontrar una aparición de esta palabra ahí. En Proverbios 25-28 dice lo siguiente: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Ahí está esa palabra de dominio, de control, de gobierno. Como una ciudad que está con sus murallas destruidas y que está siendo invadida, así es un hombre que no es capaz de dominarse a sí mismo, que no es capaz de dominarse completamente, ni internamente, y por supuesto, si no se domina internamente, no es capaz de dominarse externamente. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Pues una persona que actúa de esa manera, tanto un hombre como una mujer, que no tiene dominio sobre sí mismo, pues es como una ciudad asaltada. No tiene protección, no tiene barreras y ante cualquier tentación, ante cualquier asalto, pues va a caer. Es una persona que no tiene dominio sobre sí mismo. En el Nuevo Testamento se utiliza otra palabra, es la palabra ekrateia, que denota poder o señorío. Es muy similar. Aquí lo que está enfatizando es tener señorío sobre mí mismo, tener dominio sobre mí mismo, ¿cierto? Hay algunas palabras que aparecen en el Nuevo Testamento también relacionadas, y es, por ejemplo, cuando aparece la palabra templanza en la Biblia, que el cristiano está llamado a tener templanza, comúnmente está conectado con esta misma palabra de tener dominio propio. Es decir, cuando la Biblia dice que tengamos templanza o que el fruto del Espíritu es templanza, está hablando de eso. Una persona que tiene templanza es uno que tiene dominio propio. Entonces, ¿qué es el dominio propio? La capacidad que alguien tiene de regular su vida. Si hablamos del dominio propio en la vida cristiana, estamos hablando de la capacidad de abstenernos
de cualquier cosa que nos estorbe en la carrera de la fe. Y me pareció lindo conectar esto con la enseñanza del domingo, que nos hablaba de correr la carrera, pero para correr la carrera necesitábamos despojarnos del peso, que es toda cosa que nos estorba para agradar a Dios, pero también del pecado. Y una de las estrategias número uno, yo diría que la principal para realmente uno despojarse de todo peso y de pecado es tener dominio propio. Y a veces no meditamos en esta verdad. Yo creo que comúnmente no meditamos en la idea de que necesito tener control de mí mismo, tener control de mi vida. Y es posible porque, miren, es muy seguro que a algunos les sucedió que escucharon el mensaje del domingo y cuando escucharon la exhortación dijeron, sí, hay ciertas cosas de las cuales yo tengo que despojarme para correr la carrera cristiana. Pero ¿saben qué pasa? Si solamente eso es un pensamiento de una idea buena, pero eso no pasó a la acción, una de las fallas es que no hay dominio propio, que no hay control de nosotros mismos. Porque realmente cuando hay control, podemos identificar y decir, eso es un peso o eso es un pecado que me está estorbando en la carrera de la fe. Y tengo dominio propio para empezar a luchar en contra de eso. Porque si no, simplemente va a ser palabrería, si no, simplemente va a ser personas que escuchan mensajes una y otra vez, pero nada pasa. Pero ¿saben qué? Lamentablemente, eso es lo que nos pasa la mayoría de las veces. Y me incluyo. Realmente estoy estudiando esto del dominio propio, de tener control de nosotros mismos, de crecer hacia la madurez y digo, Señor, yo necesito crecer en el dominio propio de mi vida. Y creo que todos ustedes se pueden identificar y decir, bueno, yo también necesito crecer en el dominio propio. Abstenernos de cualquier cosa que nos estorbe en la carrera de la fe. Un hombre, un pastor que se llama Alistair Beck, lo define de la siguiente manera. El dominio propio es la habilidad empoderada por el Espíritu Santo y guiada por la palabra de evitar excesos y mantenerse en los límites dados por Dios, de manera que obedezcamos las escrituras y cultivemos la aptitud de vivir considerada, cuidadosamente, haciendo lo correcto a pesar de nuestros deseos. Controlarnos a nosotros mismos según lo que dice la palabra de Dios. Miren, pongámoslo en términos simples y sencillos. Es la capacidad de decir no cuando todos los demás están diciendo que sí a algo que es pecaminoso. Es esa capacidad de que alguien o la cantidad de gente que está alrededor me dice, hay que hacer esto, pero usted tiene dominio propio, es capaz de decir, no, yo no lo hago porque eso desagrada a mi Señor. Podemos pensar en un ejemplo de alguien que no tuvo dominio propio. Ustedes pueden pensar en la Biblia casos de personas que no tuvieron control de sí mismos, que estaban descontrolados y se dejaban llevar por sus pasiones, por sus emociones. Y les pido que me acompañen con sus Biblias a Segunda de Samuel. Vayan a Segunda de Samuel, capítulo 13. Les animo que estén ahí activos con sus Biblias, buscando estos versos y de esa manera podamos ser todos edificados a través de la palabra. Miren lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 13. Segunda de Samuel 13. Es un pasaje que tal vez para muchos de ustedes es conocido, pero vamos a leerlo porque aquí nos muestra el caso de un hombre que no tenía dominio propio, que se dejó descontrolar por sus pasiones internas. Y es la historia de Amnón y Tamar. Y vamos a leer los primeros 15 versículos. Es un poco largo, pero creo que vale la pena ver toda la historia de este hombre que no tenía dominio propio. Después de esto, aconteció que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Aquí tenemos que este hombre empezó a tener una pasión interna por su media hermana, Tamar, y dice que se enfermó. O sea, internamente sus deseos, sus pasiones estaban a flor de piel, ¿sí? Tenía una gana intensa de hacer algo, pero él mismo sabía que estaba mal. Pero eso era lo que brotaba. Hasta ahí podemos decir que está la tentación.
hasta ahí este hombre no ha pecado, simplemente tiene una pasión fuerte adentro que le dice, haz esto, que es pecaminoso. Miren el versículo 3. Pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás? Y Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Entonces Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre venga a verte, dile, te ruego que dejes que mi hermana Tamar venga y me dé algún alimento para comer y que prepare la comida delante de mí para que yo la vea y la coma en su mano. O sea, aquí tenemos a este amigo que no está ayudando para que este hombre tenga dominio sobre sus deseos pecaminosos, sino que está un amigo que está haciendo que inflamando y antes dándole ideas de cómo puede dar rienda suelta a su pecado. Versículo 6. Amnón se acostó y se fingió enfermo. Cuando el rey vino a verlo, Amnón dijo al rey, te ruego que venga mi hermana Tamar y haga 2 tortas delante de mí para que yo coma de su mano. Y David envió mensaje a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a la casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Fue pues Tamar a la casa de su hermano Amnón y él estaba acostado y ella tomó la masa, amasó, hizo tortas delante de él y la coció. Y tomando la sartén la sirvió delante de él, pero él rehusó comer. Y Amnón dijo, que salgan todos de aquí. Sacó a todas las personas presentes de la habitación y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Cuando ella se las llevó para que comiera, él le echó mano y le dijo, ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella le respondió, no, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. No cometas esta infamia, pues ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel, como un necio, como un necio. Ahora pues te ruego que hables al rey, que él no me negará a ti. Pero él no quiso escucharla. Como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande, porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y Amnón le dijo, levántate y vete. Es una historia, varios versículos que estamos leyendo, pero ¿qué estamos viendo aquí? Un hombre que no es capaz de controlar sus impulsos pecaminosos. Realmente, y como lo vamos a ver en unos minutos, aquí lo que tenemos es un hombre que está actuando prácticamente con falta de humanidad, porque realmente eso es parte de la humanidad. Eso es lo que hace parte de que Dios nos haya creado a su imagen y semejanza. Él está actuando realmente como una bestia salvaje. Tiene un deseo intenso, es inflamado por uno de sus amigos y simplemente no es capaz de controlarse. Y su deseo está dispuesto a satisfacerlo, aun si eso trae deshonra a Israel, trae deshonra a la casa del rey y trae unas consecuencias pecaminosas que por supuesto ustedes conocen la historia y saben que eso produjo un problema de talla mayor. Entonces aquí tenemos un hombre que no tiene dominio propio, un hombre que no tiene la capacidad de retenerse, que no tuvo dominio propio y que pecó. Sin embargo, quiero decirles algo. El dominio propio no solamente se evidencia en el área sexual, cuando una persona no es capaz de controlar sus impulsos y va y comete pecado sexual. Realmente lo que vemos hoy en día es que el dominio propio no es lo que se está promoviendo, sino todo lo contrario. El mundo promueve todo lo contrario y es que demos rienda suelta, que nos desaforemos por cumplir lo que nuestros deseos internos nos digan. Miren, hay diferentes áreas y cada uno puede categorizarse en alguna de estas o algunos de ustedes pueden chequear todas. Puede que usted tenga falta de dominio propio en el manejo del tiempo. La manera en cómo usted maneja sus días, sus minutos, sus horas. Y eso puede demostrar que usted tiene falta de dominio propio. Que usted tiene una idea en su cabeza, pero no cumple el plan que tiene. Puede ser una falta de dominio propio. Falta de dominio propio en la manera en que habla.
Es decir, usted puede ser una persona que dice cosas y después dice, ¿yo por qué dije eso? ¿Yo por qué hablé de esa manera tan agresiva? Pues porque no tienes dominio propio, no tienes la capacidad de retener, de controlar la lengua. Algo que está conectado con lo que estoy diciendo. Hay personas que no tienen dominio propio de sus emociones y específicamente de su ira. Hay personas que manifiestan su ira de una manera rápida. Y la Biblia en Proverbios habla en varios pasajes cuando dice que el que manifiesta su ira rápidamente es un necio, es una persona que no actúa con sabiduría, no tiene dominio propio. Personas que no saben dominar sus emociones, entonces se dejan llevar, ya bien sea por una alegría extrema, entonces algo les emociona y toman decisiones a la luz de esa emoción momentánea, pero realmente se dan cuenta que esas decisiones que tomaron no fueron sabias, sino que simplemente fueron emociones del momento que le hicieron embarcarse tal vez en un negocio, en una decisión de una relación, pero solamente estaba manejado por las emociones, buenas, alegres, no tiene dominio propio. Pero lo mismo puede pasar al otro lado. Una persona que se deja dominar por la tristeza, por la depresión, no tiene dominio propio, ¿sí? En la manera en que comemos puede haber falta de dominio propio. En la manera en que se administra el dinero puede haber falta de dominio propio. Una persona que es enero y está todavía preguntándose qué se hizo la plata en diciembre. Bueno, eso puede ser una muestra de falta de dominio propio. Si lo volviéramos de una manera más amplia, viéramos de una manera más amplia el dominio propio, creo que ustedes pueden empezar a darse cuenta que este entonces no es un tema menor, que aunque a veces no se habla mucho en la iglesia en general, este es un tema fundamental para vivir la vida cristiana. Nosotros necesitamos empezar a crecer más en tener dominio propio, en ser personas que se dominan completamente, que tenemos a raya las emociones, las acciones, las palabras. Necesitamos crecer en el dominio propio. A veces no somos muy conscientes de la importancia de esta virtud, pero necesitamos evaluarnos y entender que esta es la manera de crecer en la madurez cristiana. Mire, si lo pusiéramos en términos simples y sencillos, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano maduro y un cristiano inmaduro? Yo creo que una diferencia radical, ¿saben cuál es? Que el cristiano maduro tiene mayor dominio propio. Es un hombre que es más regulado, es una mujer que es más regulada, que tiene más en control su vida, ¿sí? Miren que ni siquiera estamos hablando de conocimiento doctrinal. Puede haber una persona que conozca más doctrina, pero que no pone en la práctica esa doctrina y por supuesto entonces, ¿qué es? No tiene dominio de su vida. Y es muy interesante porque el Señor resumió lo que era seguirlo a Él. El Señor Jesucristo nos dijo que seguirlo a Él era ¿qué? Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Si lo pusiéramos en otras palabras es, si alguien quiere seguirme, tenga dominio propio, restrínjase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así es como el Señor está resumiendo lo que es ser su discípulo, tener dominio propio. ¿A qué nos está llamando el Señor Jesucristo? A una batalla, o como nos explicó César el domingo, a entrar a una carrera que demanda esfuerzo y dedicación. Pero a veces, yo creo que por ideas, y yo creo que estas son ideas carismáticas, a veces pensamos en la santificación de una manera eh, que no es bíblica. Yo a veces en la consejería escucho personas que me dicen, pero ¿qué hago? O sea, ¿qué hago para dejar este pecado? Y están esperando como que algo simplemente llegue y las cosas cambien si la persona realmente está luchando. Y a mí me impacta la Biblia cómo habla de combatir con el pecado. Yo no sé si ustedes han visto, pero me encanta la Biblia porque dice, el que roba, ¿qué tiene que hacer? Dice, el que roba no robe más. Esa es la manera como la Biblia trata el pecado. Y usted a veces puede pensar en un pecado y decir como, no, es que yo necesito esto y necesito el proceso y ojalá viniera algo, pero realmente lo que tenemos que hacer es que él dice que ya hemos recibido dominio propio, así que lo que tenemos que hacer es, si este es mi pecado,
entonces voy a tomar una decisión y a partir de este momento no voy a cometer más ese pecado. Y que Dios me ayude, ¿sí? Pero eso es. O sea, Pablo es bien claro cuando exhorta, ¿qué debemos hacer con el pecado? Abandonarlo, abandonarlo. Y ya en esa lucha, pues pediremos ayuda a Dios, el Señor nos fortalecerá, pero necesitamos tener dominio propio, controlarnos a nosotros mismos, ¿sí? Algunas veces se piensa en la santificación de manera mística, y quiero advertir algo. Por supuesto que el primer actor en la santificación es Dios por medio de su Espíritu Santo. Él es quien nos santifica, es una obra interna del Espíritu Santo en nosotros, pero también el hombre cristiano, la mujer cristiana, tienen una parte en la santificación. Nosotros no creemos en una santificación monergista. ¿Y qué es el monergismo? Con una sola energía actuando, sino que nosotros creemos en una santificación sinergista. ¿Y qué es sinergismo? Dos fuerzas que están empujando hacia un propósito. Y por supuesto, si lo vemos desde la perspectiva de Dios, pues es la fuerza poderosa de Dios y nosotros ahí como poniendo algo de fuerza, porque aún esa fuerza poquita que nosotros ponemos es Dios quien la está capacitando, pero las dos son una realidad en la vida cristiana. Dios obrando en nosotros, santificándonos, pero al mismo tiempo yo haciendo lo que a mí me toca. Esto siempre, los que me han escuchado algunas veces hablando de esto, el ejemplo que siempre pongo es el de levantarse por la mañana para leer mi Biblia. ¿Qué hace el que se levanta por la mañana temprano a leer su Biblia y orar? Pone la alarma el día anterior, ora y le dice, Señor, por favor, mañana necesito levantarme, ayúdame, por más fuerte que sea. Y cuando suena la alarma, pues ese hombre o esa mujer quita la cobija y se levanta. Tuvo dominio propio. Pero al final, ¿a quién va a ir uno a darle gracias al Señor si al final tuvo un año, digamos, fructífero en la palabra, de haber completado un plan de lectura bíblico, de haber estado orando y leyendo la Biblia todos los días? ¿Será que uno se va a jactar y va a decir, ay, qué bueno que fui yo y qué poderoso? No, vamos a decir, Señor, gracias porque tú pusiste el querer como el hacer. Pero en nuestra perspectiva, usted fue el que tuvo que poner la alarma, usted fue el que se levantó. Las dos cosas son verdad. Y usted dice, bueno, pero eso suena como raro. Así lo presenta la Biblia. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2. Les voy a hacer esta pregunta mientras ustedes buscan Filipenses capítulo 2, versículo 12. ¿Quién es el responsable de la santificación en la vida del creyente según Filipenses 2:12? Ustedes que están ahí con otras personas en casa pueden contestar. Según Filipenses 2:12, ¿quién es el responsable de la santificación? Lo voy a leer. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Según el versículo 12, ¿quién es el que se tiene que ocupar en su salvación con temor y temblor? Es decir, crecer en la gracia, crecer en la santificación. ¿Quién? Según el versículo 12, nosotros. Cada uno de los creyentes tiene que ocuparse de su santificación con temor y temblor, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué dice el versículo 13 de quién es el responsable de nuestra santificación? Miren el versículo 13. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Son dos verdades en la palabra de Dios. Yo tengo que tener dominio propio, ejercitarlo, esforzarme, pero al final voy a darme cuenta que si pude lograr algo es porque Dios fue quien obró en mí el querer como el hacer. Yo puse la alarma, pero después voy a entender que fue Dios quien me capacitó para hacerlo. Pero nosotros tenemos que esforzarnos, tener dominio propio. Una ilustración más. La ilustración del agricultor. Ninguna semilla que se siembra puede crecer a menos que Dios haga su obra de que una semilla dé fruto y de vida. Dios es quien hace eso. Es más, Dios es quien crea todo lo que existe, pero además de eso, Dios permite que salga el sol, Dios permite que caiga el agua y esa semilla crezca.
Nadie más puede hacerlo. Es más, es casi como inexplicable. Dios es el único que puede permitir que una semilla crezca y dé fruto. Ahora, imagínense el agricultor que dice, bueno, como yo creo esta verdad, entonces yo no voy a lanzar la semilla, porque es Dios quien va a permitir que las semillas crezcan. Bueno, sería necio. El agricultor tiene que hacer su parte, lanzar la semilla, ¿cierto? Es un medio que Dios utiliza para cumplir su propósito. Lo mismo pasa con la santificación en la vida del creyente. Nosotros obramos, nosotros nos esforzamos, pero después reconocemos que es Dios quien está obrando en nuestra vida y nos está santificando. Ahora miremos algunos textos clave acerca de el dominio propio. Vayan con sus Biblias a 2 de Timoteo 1:7. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Está hablando a los creyentes y les está diciendo que parte del espíritu que Dios ha dado en nosotros es un espíritu que tiene dominio propio, que es la que tenemos la capacidad. El espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu con la capacidad de tener dominio propio. Y con esto parece una afirmación sencilla, pero quiero decirles algo que pueda ayudar y revelar bastante. Usted tiene la capacidad de luchar con ese pecado que ha estado practicando por años. Porque el Señor dice, yo te he dado a ti la capacidad de luchar con él, de tener dominio propio, de refrenarte. El incrédulo no, pero tú que estás en Cristo ya has recibido dominio propio. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Ya lo tienes, simplemente tienes que ponerlo en práctica. Tienes que empezar a ejercitarlo. Él nos ha dado dominio propio. Miren lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo desde el 5 en adelante. 2 de Pedro 1. Pedro nos está hablando de la fe como la manera en cómo podemos conocer a Jesucristo. La fe es la manera de conocer a Jesucristo, pero nos va a dar más explicación acerca de cómo debe obrar esta fe. Dice, por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros, al abundar en vosotros, no os dejarán ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La fe tiene que ir acompañada de todas estas virtudes, y entre esas virtudes que enfatiza Pedro es el dominio propio. No solamente se puede creer en la doctrina cristiana, sino que tenemos que tener dominio propio para vivirla. De nada sirve ser alguien que conoce mucho, que entiende mucho, pero que no obedece eso que entiende. Otro versículo, Gálatas 5:22 y 23. Es un versículo muy famoso, es posible que algunos de ustedes se lo sepan de memoria. La mayoría no lo sabemos en Reina Valera, pero ahora no lo estamos aprendiendo en Biblia de las Américas, ¿cierto? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y, como no lo aprendimos todos, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿cierto? Contra esto es el fruto del Espíritu. Pero esa palabra templanza, si ustedes la ven en Biblia de las Américas, no está traducida como templanza, sino que está traducida como dominio propio. El dominio propio también es un fruto del Espíritu Santo, de estar llenos de él, de estar caminando en el Espíritu y no en la carne. ¿Cómo usted puede saber si usted es alguien que está siendo lleno del Espíritu Santo en las últimas semanas? No es si está diciendo cosas raras, si está brincando, si está saltando, si está cantando en idiomas que no entiende. La manera de saber que usted está siendo lleno del Espíritu Santo es que usted pueda analizar su vida en estos días y decir, hey, he estado controlado, he estado refrenado hacia el pecado. La Biblia es la que está morando en abundancia en mi mente. Estoy caminando en la palabra de Dios, estoy amando más a mi esposa, estoy amando más a mi esposo, estoy criando mejor a mis hijos, estoy teniendo una vida
autocontrolada según lo que Dios dice en su palabra. Y ahí es cuando podemos ver que estamos caminando en el Espíritu, que estamos llenos del Espíritu. Estar lleno del Espíritu Santo se podría ver en tener una vida de dominio propio. Y 1 Corintios 9, 24 al 27. Aquí no se menciona el dominio propio directamente, pero es el tema del que está hablando Pablo. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Presten atención a ese versículo 27. Pongo en servidumbre mi cuerpo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, un paréntesis aquí, Pablo no está hablando de perder la salvación. Aquí lo que está hablando es de ser descalificado del ministerio. Después de haber sido yo uno que estoy llevando muchos a Cristo, pues no quiero venir yo a descalificarme del ministerio cristiano. Pero está diciendo esa palabra que dice ahí, yo pongo mi cuerpo en servidumbre. Qué interesante esto. Pablo no está hablando de lastimar su cuerpo, sino que está hablando de que él quiere convertir su cuerpo en un esclavo de sí mismo. Es decir, no quiere ser controlado por su cuerpo, sino que él quiere tener control de su cuerpo. Miren, esto no les estoy diciendo que es algo que la Biblia demanda, pero yo creo que es sabio de vez en cuando restringir nuestro cuerpo de cosas que son lícitas, ¿sí? Y no con una idea de ascetismo, ni de pensar que, uy, porque me estoy absteniendo de algo, entonces ahora soy más espiritual. No, pero es bueno a veces decir, ¿sabes qué? No a algo que me es lícito. Solo con el simple hecho de como el que va al gimnasio y entrena y dice como, yo estoy solamente entrenándome para ser capaz de decir que no a pruebas que son más difíciles para mí. A cosas que yo controlo, a cosas que me son lícitas, poder decir no, no lo voy a hacer. Como entrenando mi cuerpo, entrenando mi vida a saber que puedo tener dominio propio. Creo que es una buena práctica estar dominándonos a nosotros mismos. Como dice Pablo, poner nuestro cuerpo en servidumbre. Que no sea nuestro cuerpo, nuestra carne la que nos domine, sino que nosotros podamos controlar el gobierno. ¿Sí? Y aquí vamos a ver algunas razones de por qué deberíamos ejercitar el dominio propio. Con esto vamos a ir concluyendo. Número 1, debo cultivar el dominio propio porque es un mandato de Dios. Segunda de Pedro 1:16, como lo leímos hace unos minutos, nos dice que debemos tener dominio propio. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos demanda que tengamos dominio propio? Yo creo que hay una razón principal y creo que no tengo todo el tiempo para exponerlo, pero yo debo tener dominio propio porque es una de las formas en cómo puedo ser un buen representante del gobierno de Dios en esta tierra. Si ustedes van a Génesis, el Señor dice que crea al ser humano y lo crea a imagen y semejanza suya y pone en diferenciación a todos los animales y pone como diferente al ser humano porque el ser humano no es una bestia salvaje ni un animal. Y por supuesto no creemos para nada la idea de la evolución, de que venimos nosotros de las bestias, de los simios y terminamos siendo seres humanos. No, Dios desde el principio hizo al ser humano. Y la idea de ser hechos a imagen y semejanza de Dios quiere decir que nosotros somos representantes de Dios en esta tierra, que esto no es tierra abandonada, sino que nosotros damos testimonio de que existe un Dios. Y parte de esa representación de Dios, de ser creados a imagen y semejanza de Él, es que nosotros tenemos dominio sobre nosotros mismos, sobre nuestro cuerpo. ¿Qué quiero decir? Nosotros no somos bestias salvajes, nosotros no somos como animales que simplemente van actuando por impulsos. Es más, cuando actuamos de esa manera, estamos distorsionando lo que es la imagen de Dios en nosotros. Dios es un Dios que tiene dominio de sí mismo. Es más,
tiene tan dominio de sí mismo que nada lo puede influenciar a él. Nosotros no tenemos esa capacidad, no tenemos ese atributo que se llama la impasividad de Dios, ¿sí? O su independencia o su aceidad, que nada lo influye a él de afuera, pero nosotros sí podemos crecer en un dominio, en un control de nosotros mismos, ¿sí? Esa sería la primera razón. Debo cultivar dominio propio porque es un mandato de Dios. Debo cultivar dominio propio porque es un mandato de Dios. Es una manera de representar a Dios en esta tierra. Número dos, debo cultivar dominio propio porque es un don de Dios. Y aquí quiero aclarar algo. Creo que hace un momento llegó un mensaje y espero poder aclararlo. Parece un poco altiva esta idea que he estado presentando de dominarnos a nosotros mismos, porque ¿acaso el cristianismo no presenta el paradigma contrario de que, no, que nos neguemos a nosotros mismos, de que nosotros no tengamos el control de nosotros mismos? Bueno, eso es exactamente lo que significa tener dominio propio. Uno que es capaz de dominarse a sí mismo bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la voluntad de la palabra de Dios. Aquí no estoy hablando del hombre natural que es capaz de hacer ejercicio entonces, y que no come, y entonces alguien puede decir, uy, ese tiene mucho dominio propio. No, aquí estamos hablando del dominio propio que es bajo la influencia de la palabra de Dios y que es con la capacidad que el Espíritu Santo está dando. Si esto no se está tratando de un hombre que, oh, miren cómo me domino yo mismo, o hay algunas religiones o hasta artes marciales donde la persona tiene capacidad de controlar su cuerpo y su mente. No estamos hablando de ese dominio propio, estamos hablando de un dominio propio bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la palabra de Dios. Es decir, estoy obedeciendo, estoy teniendo dominio porque la palabra de Dios me ha dicho que no haga algo. La palabra de Dios me dice no vea pornografía y entonces yo tengo dominio propio y me restringo para dominar ese deseo que puede surgir y domino y no lo hago. Que mi cuerpo y mi mente y mi lengua está diciendo voy a hablar mal de este hermano, voy a murmurar, pero sé que la palabra me dice que solo hable palabras que edifican. Entonces tengo dominio propio y me callo. Eso es lo que estamos hablando. Ese es el dominio propio del que estamos hablando. Podríamos decir un dominio propio santo, un dominio propio cristiano, ¿sí? Entonces, lo lindo de esto, que es el segundo punto, es que debo cultivar el dominio propio porque es un regalo de Dios, es un don de Dios. Él nos lo ha dado y podemos ejecutarlo, tener control de nosotros mismos, según lo que dice la palabra de Dios. Número tres, debo cultivar dominio propio porque esto es concerniente a los sabios. Ahí sonó como muy poético, pero se los voy a decir en palabras sencillas, de manera contraria. Debo cultivar dominio propio porque los tontos no lo practican. Esto es lo que dice el libro de Proverbios. Los tontos, los necios, no tienen dominio propio, no se controlan a sí mismos. ¿Saben cómo es un necio en la Biblia? ¿Cómo es un tonto? Es uno que se caracteriza por no creer en Dios, Salmo 53:1. Es uno que aborrece el conocimiento del Creador, Jeremías 4:22. Es una persona que repite los mismos errores una y otra vez, Proverbios 20:11. Es uno que habla tonterías y mentiras, Proverbios 10:18. Es uno que se burla de la rectitud moral, Proverbios 14:9. Es uno que busca pleitos y deja ver su ira fácilmente, Proverbios 23. ¿Y saben cómo termina la Biblia describiendo a los que son necios, a los que son tontos, a los que no son sabios? Los describe como perezosos. Proverbios 13:14 y Proverbios 21:25. Es una característica del necio. No está dispuesto a esforzarse y saber que la vida cristiana es una lucha que demanda esfuerzo. No podemos estar cómodos como estamos hoy en día. Necesitamos crecer en la madurez y para eso se necesita dominio propio. Y la última razón de por qué debemos cultivar dominio propio, y con esto terminamos, es que debo cultivar dominio propio porque esta es la manera en que puedo ser más como Jesucristo. Piénsenlo de esta manera, dominar mi vida, mis pensamientos, mis acciones, mis emociones,
conforme a la palabra de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, es lo que me va a permitir ser más como Jesucristo. Y es lo que dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:5-8, que lo leímos hace un tiempo, ¿sí? Que a la fe se le añadiera virtud, se le añadiera conocimiento, se le añadiera dominio propio. ¿Y cuál era el resultado de eso? El conocimiento profundo y verdadero de Jesucristo, ser más como Él. La fe verdadera debe ser manifestada en una vida de esfuerzo progresivo en parecerme más a Jesucristo. Y ustedes saben de los grandes atletas, los hombres que han llegado a la cima del deporte, comúnmente comenzaron como niños que un día vieron a un atleta y dijeron, uy, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ese gran atleta, y entraron en el deporte. Y yo creo que es una buena ilustración para pensar nuestra vida cristiana, y es que tenemos al gladiador, tenemos al más grande de todos los tiempos, el autor y consumador de la fe, quien corrió la carrera perfectamente, y lo tenemos a él para imitarlo. Y imitándolo a él va a ser paralelo a tener una vida de dominio propio, de control de nuestras vidas. Así que ha sido bastante información que les he botado. Es como coger una volqueta con mucha tierra y tratar de volteársela, pero espero que el Señor en su gracia haya permitido que algunas cosas despierten en ustedes y digan, y si ustedes se puedan terminar preguntando, yo estoy teniendo dominio propio, yo estoy teniendo templanza. Si alguien te pudiera ver a ti, podría decir, este es un hombre que realmente tiene autocontrol de su vida, según lo que dice la palabra de Dios, o este es un hombre que realmente más bien es flojo, la pereza es lo que le caracteriza, no es tan, no es tan fuerte realmente de lo que Dios demanda. Bueno, creo que ninguno quisiera ser llamado como un necio, así que el llamado es a vivir en sabiduría y vivir vidas que realmente sean de dominio propio. Oremos al Señor.